mis hermanos, qué alegría es estar nuevamente en la casa del Señor, a abrir su palabra y aprender más del Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, que por medio de su Espíritu nos deja saber su voluntad y nos deja saber más acerca de las Escrituras. ¿Bien? Continuamos con esta serie de exposiciones acerca del Espíritu Santo que a veces no es muy común ver en iglesias exposiciones tan largas del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos cada vez aprendiendo acerca del Espíritu Santo, de Dios. Y el título de este estudio es ¿qué es y cuándo sucede el bautismo del Espíritu? ¿Qué es? Que ya lo hemos visto estos miércoles, pero hoy vamos a ver un poco cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a tomar algunos ejemplos y vamos también a hablar acerca de lo que no es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? Pongámonos en pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. La palabra del Señor dice aquí en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Señor, te damos infinitas gracias por permitirnos un día más de vida, un día más para servirte, para darte honor y gloria, Señor. Gracias porque hoy podemos abrir las Escrituras y deleitarnos en lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que nos enseña. Gracias, Señor, porque nos has dado en nuestro corazón hambre de tu palabra. Te lo hemos pedido, Señor. Tenemos hambre, sed de tu palabra. Queremos que ella more cada vez más en nuestras vidas. Queremos que tu palabra, Señor, también se haga por obra, no simplemente llenarnos de conocimiento, Señor, sino que transforme nuestras vidas para que podamos alabar el nombre de Jesús al parecernos más con su persona. Queremos honrarte hoy, Señor, alabarte con este estudio y mirar que siempre eres un Dios bueno. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están viendo, mis hermanos, esta iglesia local que nos están viendo a través del internet. Bendícelos, Señor, donde quiera que estén, y protégelos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. ¿Qué es y cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Mis hermanos, en el mundo cristiano, muchos enseñan, o porque no saben, o porque quieren engañar a muchos, dicen que después de recibir a Jesús en sus vidas, falta el bautismo del Espíritu Santo. Y ya hemos visto a través de estos miércoles que no es así. La Biblia no contempla un segundo bautismo después de haber sido salvos. Y tampoco la Biblia contempla un bautismo en fuego o bautismo de fuego. Eso lo vamos a ver hoy. Lo que estas personas enseñan, obviamente traen un versículo de la Biblia. No van a hablar de su propio entendimiento. Pero traen un versículo que está fuera de su contexto. No basta con presentarlo en una pantalla, no basta con leerlo y simplemente hacer una doctrina de un texto aislado de su contexto, aislado del libro en cuestión,
y aislado de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es fácil abrir un versículo y decir lo que se nos antoje, o obligarle a decir lo que dice ese versículo. Ellos toman para enseñar esto Mateo 3:11. Vamos a Mateo 3:11. Ellos toman este versículo para poder sustentar su doctrina. Dice así, Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y aquí viene el versículo, la frase en cuestión. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De ahí se toman, de ese versículo, dicen, bueno, el bautismo del Espíritu debemos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y piensan que ese fuego son manifestaciones externas y manifestaciones visibles y audibles, milagrosas, como caerse al piso, como hablar en lenguas, como girar en el suelo, ¿no? O sobre el suelo, o sobre sus pies. Y toman este pasaje para poder sustentar su doctrina. Pero sabemos que el bautismo del Espíritu Santo, lo hemos estudiado, es pertenecer al cuerpo de Cristo. Creemos en el Señor Jesucristo, el Señor ya nos sumerge, nos pone en su cuerpo, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Ese es el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del fuego, pues vamos a verlo aquí. Pero tenemos que ir al contexto. Tenemos que ir a ver qué nos dice la Biblia en este contexto. Y para ir al contexto, pues tenemos que ir al mismo capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Bien? Para llegar a ese versículo 11 y sacar esas conclusiones acerca del bautismo y en fuego, ¿no? Como dicen ellos. Vamos a ver a quién le está hablando, este pasaje, ¿no? Vamos a ver a quién está hablando, a quién les está hablando. Dice, versículo 1, capítulo 3, estáis ahí, ¿verdad? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién está hablando aquí? Juan el Bautista. Bien, no Juan el apóstol, Juan el Bautista. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que está en el desierto de Judea. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda, ¿qué? Judea. Miren dónde está él, ¿no? Toda Jerusalén y Judea. ¿Dónde voy? Judea, me perdí. 5. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. 6. Y eran bautizados por él en el Jordán. Estaban en el Jordán. ¿Y qué estaban haciendo? Confesando sus pecados. Es importante esa palabra, confesión de pecados, porque tiene un peso muy grande en ese contexto, en ese pasaje. Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿a quién le estaba hablando Juan el Bautista? A los fariseos y a los saduceos. Estaba ahí en el Jordán, estaba hablando a judíos. Venían a su bautismo. Les decía, qué buenas personas son. No. ¿Qué dice? Generación de víboras. ¿Por qué le dice generación de víboras si venían al bautismo? Se supone que estaban arrepentidos.
Está Juan, imagínate, Juan el Bautista está ahí, se acerca a la gente, los judíos, fariseos y saduceos, y él está predicando el arrepentimiento de sus pecados en el bautismo. Y se acercan ellos, pero no les dice, oiga, qué bien, se están arrepentidos, vamos a bautizarlos, ¿no? Los recibe diciéndole, generación de víboras. Y dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No tenían un corazón arrepentido. No estaban yendo con ese corazón que debían ir. Por eso le dice generación de víboras. Conocía ese corazón de ellos, la intención. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tenían que mostrar que habían frutos de que estaban arrepentidos, pero ellos no los mostraban. Seguían siendo los mismos fariseos y los mismos saduceos. Por eso él le dice generación de víboras. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, porque él ya conocía lo que decían los judíos. A Abraham tenemos por padre. Ellos pensaban que eran salvos, los judíos, porque venían del padre Abraham. Como hoy muchos piensan que son salvos o son muy cristianos porque nacieron en un hogar cristiano. Usted dice, mi abuela, mi papá, mi mamá, son cristianos. Pero no quiere decir que esa persona es cristiana. Tiene que acercarse ¿a quién? A Cristo Jesús. Pues a ellos les pasaba lo mismo. Abraham tenemos por padre. ¿Somos qué? Salvos. Conocemos a Abraham. Sigamos ahí, versículo 9. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, los está comparando con un árbol, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mira que está hablando en el versículo 8 de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Les está hablando que tienen un corazón no arrepentido. Les está diciendo que muchos creen en Abraham y que piensan que van a ser salvos por eso. Y dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles para cortarlos. Está hablando de juicio. El contexto está hablando de juicio, de arrepentimiento. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese fuego tiene connotación de ¿qué? De juicio. El contexto nos está dando una connotación de juicio. ¿Bien? Por eso él llama generación de víboras. No le dijo, qué bonitos todos estáis arrepentidos. No, dijo generación de víboras que están huyendo de la ira venidera con sus excusas. Mi padre Abraham, soy salvo, merezco el cielo. No, deberían arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús para dar testimonio de que creían en el Mesías. Ese es el bautismo de Jesús para ellos, para los judíos, para ese contexto. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Estaban arrepentidos? ¿Sí o no? ¿Estaban arrepentidos? No. Pero el que viene detrás mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego ahí es juicio, según el contexto.
¿Me están siguiendo? Sigamos para leer el contexto. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Quién puede hacer eso? El Señor, nuestro Dios. Dice que recogerá su trigo en el granero y quemará, ¿qué? La paja en el fuego que nunca se apagará. Nos confirma aún más que ese fuego es de juicio. La persona que toma el trigo, ¿qué hace? Lo muele en sus manos así para probar y sopla, ¿y qué hace? Quita la paja del grano. Y el grano es lo que sirve. Es lo que sirve. ¿Verdad? Bueno, mis hermanos, aquí está hablando que Juan el Bautista dice que vendrá alguien más poderoso, el Señor Jesús, a bautizar en el Espíritu Santo, ¿no? Por medio de su Espíritu. Y en fuego. Y ese fuego significa juicio. Cuidado, hermano, cuando usted diga, Señor, bautízame en fuego. Porque ese fuego, aquí en este contexto, es de condenación. Y bautismo significa baptizo, que significa sumergir, entronizar. Si estás pidiendo bautismo de fuego, querrás entrar en el fuego del juicio de Dios. Ese fuego significa juicio. Bien. El Señor, más adelante, usa esas mismas palabras en la parábola del trigo y la cizaña. Recuerda que aquí le está hablando a judíos. Recuerda que aquí le está hablando a fariseos, a saduceos. Recuerda que el propósito del libro del Evangelio de Mateo es mostrarles a los judíos que Jesús es el Mesías. El propósito del libro de Mateo es mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Ese es el propósito del libro. A grandes rasgos. Ya vimos la porción del capítulo 3 y ya estamos entendiendo lo que es el libro de Mateo, que está hablando a judíos que no creían que el Mesías, que Jesús era el Mesías, y usa cosas del Antiguo Testamento para traerles a ellos ese conocimiento. Vamos a ir a la parábola del trigo y la cizaña, que queda en Mateo 13. Mateo capítulo 13. Recuerda el contexto del libro. Recuerda quién está hablando. Mateo 13, ¿lo tenéis? De versículo 24. Escucha las palabras que usa el Señor, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice, versículo 24. ¿Lo tenéis todos? Espero. ¿Los chicos lo tenéis ahí? Vale. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué hizo ese hombre? Sembró una semilla, y esa semilla es buena. ¿En dónde la sembró? En el campo. 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién sembró cizaña entre el trigo? Su enemigo. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Creció el fruto con la cizaña. Aparecieron los dos, porque el enemigo la sembró. 27.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Está diciendo al hombre: pero tú sembraste frutos y ahora apareció con cizaña. Explícame eso. 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Usted qué haría? Quizás si es alguien bien ansioso, nervioso, dice: yo quito esto y vuelvo a sembrar. Y quitó el fruto con la cizaña. No esperó la orden del dueño. Vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura dice: Él les dijo, no. No es N-O. No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Claro que sí. Eso es pensar y discernir. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta que recojan todo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Hay gente que va a segar, hay gente que va a recoger. Ahora vamos a ver quiénes son esos. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Aquí va a haber segadores que van a recoger primero la cizaña que sembró el enemigo. Luego va a recoger el trigo y lo va a almacenar en el granero del dueño. Importante es. Gracias a Dios, y no hay mejor maestro que el Señor Jesucristo, el mismo Jesús le va a explicar. Aquí ya usted no puede decir que no. El pastor me está mintiendo y torciendo los versículos. Malinterpretó el pastor. No, le voy a leer lo que dijo el Señor Jesucristo. Allá usted si quiere creer o no. Vamos, el Señor va a explicar la parábola. Es que más mejor explicación. Yo solo la leo y terminamos el culto, porque, mis hermanos, el Señor mismo. Versículo 36. Ahí sigue todas las parábolas. Está la parábola de la semilla de mostaza, la levadura, y está en el versículo 36. ¿Estamos ahí? En el mismo capítulo 13. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Bueno, aquí también hay muchos que necesitamos la explicación, como los discípulos. Si estuviéramos con Cristo, le diríamos lo mismo: Señor, explícanos. Pues el Señor nos va a explicar. Y hoy el Señor dice: yo te quiero explicar, pero ¿qué tienes que hacer? Lee la palabra de Dios. No esperes que los líderes de la iglesia y el pastor te explique todo. Tienes que leer la Biblia. Comienzan los nuevos, sobre todo los nuevos convertidos, ¿no? Te quieren preguntar todo. Y mi consejo es: lee la palabra de Dios. Te preguntan como si yo fuera un diccionario. ¿Te puedo responder? Claro que sí, pero es falta de lectura. Muchas preguntas es falta de lectura. Vamos a leer qué dice el Señor Jesús. Dice 37. Respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿A quién se le llama Hijo del Hombre en las Escrituras? A Jesucristo. Él sembró una semilla y es buena. Versículo 38. El campo es el mundo, no la iglesia. El campo es el mundo, no la iglesia. Ahí no dice iglesia, dice campo. Hay muchos que ponen en la parábola de la cizaña en la iglesia.
No es la iglesia. Es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, aquellos que obedecen la ley de Dios. Sus hijos. Esa es la buena semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. Los que obedecen, ¿a quién? Al enemigo. Al diablo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. O sea, cuando recoja el dueño, es el juicio final. Va a recoger. Pero recuerda que tiene unos segadores, que va a recoger la cizaña y el fruto, el trigo. Mira, ahí está. 39 otra vez. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, que es el juicio final. Y los segadores son los ángeles. Son los ángeles. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, y va eso a tener un tinte de juicio, ese fuego. Así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo? Cuando Dios juzga a todos. Será como cuando arranca la malla, la hierba y la quema. Eso va a hacer el Señor. Y usará ángeles para recoger la cizaña. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea, los hijos. ¿Cuáles son esos? Los hijos del reino, los que obedecen al Señor. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Quién dará esa orden? El Señor Jesucristo. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recuerde que primero recoge que da cizaña. Y son esos que obedecen al diablo, que sirven de tropiezo, ahí dice, y a los que hacen iniquidad, hacen maldad. ¿Qué van a hacer esos ángeles con estos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad? Los echarán, 42, ahí está, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Eso qué es el lloro y el crujir de dientes, mis hermanos? ¿Ah? El sufrimiento eterno. ¿Ves que fuego aquí significa juicio? Igual que Mateo 3, igual que en el contexto de todo el libro de Mateo nos habla, hablando a los judíos, de que Jesús es el Mesías y de su incredulidad. ¿Qué va a pasar con los justos? Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde están los justificados por Cristo Jesús? Amén. Vas a resplandecer, mi hermano, como el sol. No te preocupes. La preocupación del mundo es, si me muero, ¿qué sucede? Ya sabemos qué va a suceder. Vamos a resplandecer como el sol en el reino de nuestro Padre. El que nos creó, el que nos dio vida, el que nos ha regenerado con su espíritu, que nos hizo parte de su cuerpo y nos podemos llamar su iglesia, su novia. ¿De qué vamos a temer? ¿Temeremos de la muerte? No. ¿Temeremos de la persecución? No. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Los ángeles? ¿Los principados? ¿Las potestades? ¿Hambre, frío, calor? ¿Lo más alto, lo más profundo? ¿Espada? ¿Muerte? Nada nos podrá separar del amor de Dios, por su amor y su misericordia. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
oiga. El que escuchó eso y tiene oídos, pues oiga. Mis hermanos, aquí está hablando a un pueblo judío que no quiere arrepentirse. Aquí no está hablando a la iglesia de Jesucristo. Aquí no aparece la iglesia por ningún lugar. No apliques esto a la iglesia, porque ahí no está la iglesia. La iglesia nació en Pentecostés y el Señor ya no estaba. Aquí está hablando. Aquí estaba encarnado. Ahí todavía no estaba la iglesia. No apliques esto a la iglesia. ¿Cuánta gente aplica la parábola de la cizaña y el trigo a la iglesia? Está hablando un pueblo judío que no quiere arrepentirse. Esto es para el tiempo de su segunda venida después de la tribulación. Está diciendo el pueblo, esto va a suceder después del tiempo de tribulación. Yo vendré. Juicio final. Y ángeles tomarán la cizaña, los hijos que obedecen al diablo, y el trigo, los que me obedecieron a mí, dice el Señor. Como todo el mensaje del libro de Mateo nos habla de arrepentimiento a los judíos, que tienen que recibir a Jesús como su Salvador, y el que no, pues traerá fuego, castigo, juicio, ¿no? Por eso el fuego aquí es una referencia al juicio y no, el fuego aquí no es una referencia a un poder especial del Espíritu Santo después de ser salvo. Muchos dicen, oh, Señor, usted ya recibió a Cristo en su corazón. Bueno, ore para que el Espíritu Santo lo bautice en fuego. Mateo 3:11, le tengo el versículo. ¿Será que sí? ¿Será que sí? No, ¿verdad? Aquí la referencia es a juicio, el fuego. Y además no está hablando de la iglesia. Está hablando a los judíos y del juicio final. No tiene nada que ver con manifestaciones y milagros al ser bautizados con el Espíritu Santo. Evidencias de hablar en lengua, eso la gente dice fuego, bautízanos, y ahí hay cánticos que hablan que bautízame con fuego, bautízame con fuego, bautízame con... Ven Señor, ven Espíritu, bautízame con fuego. Y la gente no sabe qué es bautismo en fuego. Bien, no es para la iglesia. Ahí no está la iglesia. ¿La vio ahí, Sergio, la iglesia? No. Ok. Ahora sí vamos a un lugar donde nos habla de la iglesia. Primera carta a los Corintios. Aquí sí está Pablo hablándole a la iglesia, dándole doctrina a la iglesia. Oh, pastor, no me haga leer tanto, que estoy cansado. Capítulo 12. Dice así. Ahí nos está hablando de los dones espirituales. Le está hablando la iglesia. Versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 1. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que tenga el Espíritu Santo va a maldecir a Jesús. ¿Vale? El que lo maldiga es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿O usted lo puede maldecir? Oh, no, qué horror, claro que no. Dice, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Nosotros le decimos Dios, que es nuestro Padre, y Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuarto, ahora bien, dice, hay diversidad de dones. O sea, hay muchos dones. Muchos. Pero el Espíritu
es el mismo. O sea, el mismo Espíritu da diversos dones, diferentes clases de dones. Dice 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Ahora vamos a ver qué es ese cada uno. Porque a este, está hablando una persona en específico, es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Pablo está diciendo así, mira, señalando, a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Dice a otro, está señalando a otra persona, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Mira que ahí no dice a todos diversos géneros de lenguas. Ahí no dice. Dice que reparte como Él quiere. ¿Mm? Dice a otro, no dice que todos. Ahí no dice que todos hablarán lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como el predicador quiera, para hacer una fila y repartir como el predicador quiere. Porque siempre el falso predicador dice, hagan una fila, el Señor va a repartir dones a estos, el don de lenguas, el don de sanidad. ¿Quieres el don de sanidad? Ven y obro por ti. O puede decir, todos van a ser bautizados en el Espíritu, todos hablando en lenguas. ¿Todos? Digamos una cosa, digamos que sí. Mira, digamos que sí, entendimos mal el texto y digamos que sí, que el Espíritu, cuando tú te bautizas hablas en lenguas. ¿Todos van a hablar en lenguas? No. Es que ni torciendo el pasaje me sale, no me sale a mí, no sé si a usted. 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, la hace el Espíritu Santo de Dios. Y su actuar es como Juan 3, que es como el viento que viene y va y no se sabe de dónde viene ni dónde va. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, actúa como Él quiere. Reparte los dones como Él quiere, en particular como Él quiere. No todos hablan lenguas, como supuestamente dicen los predicadores, o como quiere el creyente. Creyentes engañados. Señor, dame este don, es que yo quiero este don, y yo quiero este don. Y generalmente, cuando ves el versículo 14 y eso, y el 12 también, todos quieren el don de lenguas. Pero ¿sabías que hay un don que se llama el servicio? El don de servicio, ese nadie lo quiere y nadie ora por ese. Todos quieren es algo que todos los vean y que están llenos del Espíritu. Eso no significa nada de llenura del Espíritu Santo de Dios. Todos quieren ese, pero no todos lo van a hablar si es que se habla lenguas, que eso ya es otro tema. Ya dijimos que las lenguas son idiomas. Pastor, ¿aquí se hablan lenguas? Claro, hablamos castellano. Es un idioma, ¿no? Bueno, yo estoy hablando castellano. La interpretación ahí se podría decir que es la traducción. Tenga esa pregunta al final, ¿vale? Entonces, mis hermanos, vamos al versículo... mis hermanos, mira, otra objeción, mira. Esto no sucedía ni en el tiempo de Pablo.
eran otros. Bien, sigamos. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Dice que fuimos, no que estamos siendo, no que vamos a ser, ni que pidas ser bautizado con el Espíritu. En la Escritura no encuentras oraciones de personas pidiendo ser bautizados por el Espíritu Santo. Lo que sí nos demanda la palabra a través de Efesios 5:18 es ser llenos del Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mis hermanos, el bautismo del Espíritu, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo es? En el momento de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, eres bautizado por el Espíritu Santo. Eres intronizado, eres sumergido en el cuerpo de Cristo. Ya perteneces a la iglesia. ¿Cómo te das cuenta que fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Por los frutos que manifiestes en tu vida. La gracia que te salvó es la misma gracia que te va a santificar en esta tierra. Mostrarás el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que eso lo estamos estudiando. Manifestarás. No hay cómo manifestar ese fruto del Espíritu si no tienes al Espíritu Santo. No puedes. Será fingir. Y muchos fingen ser cristianos. Se visten como cristianos. Hablan como cristianos. Pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué tienen los cristianos? El bautismo del Espíritu Santo es ese momento cuando crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y quién lo va a experimentar? Todos, dice ahí. Todo el que cree en el Señor Jesucristo experimentará eso. ¿Te vas a dar cuenta en el momento? No. ¿Sabes por qué no experimentas nada físico? Porque es un bautismo espiritual. ¿Sabes cuándo vas a experimentar algo en el cuerpo? Cuando sea bautismo en aguas, porque te vas a mojar. Y si lo llevamos al mar que está frío, vas a sentir frío. Y si hay mucho sol, vas a sentir el agua del mar caliente. Ahí sí vas a sentir cosas. Y si el pastor te deja un minuto abajo, vas a sentir más. Vas a sentir falta de aire. Ahí sí, porque es físico. El otro es espiritual. Efesios 1:13, que ya lo vimos, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Míralo, aquí está. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué escuchaste? La palabra de verdad. Si no escuchas la palabra de verdad, si no escuchas el evangelio de la salvación, y si crees en ese evangelio, ¿el Espíritu Santo te va a sellar? No. Escuchad bien. Para ser sellado el Espíritu, tienes que escuchar la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y tienes que creer en ese evangelio. Ahí vas a ser sellado por el Espíritu. Pero si te predican un evangelio que no es, mezclado, adulterado, no es un evangelio de vuestra salvación que te lleva a la salvación, sino creer más en ti y en el mundo y en las posesiones materiales. Y si crees en ese evangelio, ¿qué Espíritu Santo te va a sellar, mi hermano? ¿Verdad, Sergio? Fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa ese sellamiento? También significa pertenencia.
del Señor hacia nosotros. El Espíritu Santo cuando viene también te sella, ahí mismo. Cuando viene a tu vida hace morada. Ya eres el templo, eres un altar ahí viviente y ya estás sellado porque ahí está el sello del Espíritu. Ahí dice el Espíritu, esta es mío, esta es mía, porque yo estoy habitando ahí. ¿Hay alguna evidencia espiritual? Ya le dijimos que no. Ni milagro, ni toca nuestros sentidos. Eso es un milagro de Dios, mis hermanos. No se sabe cuándo sucede, pero sucede cuando tú crees con tu corazón y con todo tu ser que Jesucristo murió por ti. Mis hermanos, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando tú pones la confianza en Jesús como Señor y Salvador, tú eres sumergido, intronizado en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, perteneces ya a la Iglesia. Y junto con todos los creyentes conformamos el pueblo de Dios. ¿Y esto cuántas veces ocurre? Ahí lo dice la Escritura. Una sola vez y para siempre. El Espíritu Santo, dice la Escritura, ya lo leímos, viene una sola vez y para siempre a habitar en el cristiano. Ay, pastor, pero esa persona hizo la oración de fe y se fue para el mundo y viene y va y viene. O sea que el Espíritu Santo lo selló y después lo desselló. ¿Va a decir algo? El Espíritu Santo lo bautizó y después lo desbautiza. ¿Cuántas veces hay que bautizar al cristiano, según las Escrituras? Una. Entonces, hay gente que cree que no. Yo me voy a perder, entonces yo me desbautizo. Me voy para acá. Y me arrepiento y me volví a bautizar. ¿Quién te bautiza? ¿El Espíritu o tú? No, yo me voy a desbautizar, tengo esta vida, yo no sé si soy creyente. Tengo que hacer otra vez la oración de fe. Me voy a bautizar. ¿Qué pasa? ¿Quién te está bautizando? ¿Quién te bautizó? El Espíritu Santo. Tú no puedes hacer eso. Esa es una obra divina. Si tú crees que puedes hacer ese movimiento, te estás creyendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Te estás creyendo Dios? La evidencia de ser bautizado es la santidad. Si no presentas santidad en tu vida por un largo tiempo, quizás no eres cristiano. Quizás no has sido bautizado. Te crees cristiano, pero no lo eres. Porque no quieres salir de tu pecado, porque te gusta el pecado, haces pecado y no quieres salir de ahí. No hay arrepentimiento, no hay remordimiento, no hay conversión. Si estuviera el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? En el no creyente. Te convence de pecado. En nosotros, ¿qué hace? Nos trae ese dolor por pecar. Pero si no sientes el dolor del pecado, si estás siguiendo así, el Espíritu Santo no está ahí. Porque si el Espíritu Santo está en una persona, te hace llevar a la santidad. Te hace que te duele el corazón por haber pecado. O sea que ocurre una sola vez y para siempre, mi hermano. Sí. Hebreos 19:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, la santidad, vivir esa gracia, es reflejar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. El que me está escuchando por internet, va a haber un juicio final. Aquellos que obedecen las obras del Satanás serán puestos para la quema, para el fuego, para el juicio eterno. Y aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador estarán en el granero en el cielo con el Señor. Hoy es el día de tu salvación. No hay otro. Hoy es.
Mañana puede ser tarde. Hoy puedes venir al Señor y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. No quiero ser como los fariseos. No quiero ser como los saduceos, que estaban confiados en el hombre y no en Jesús. En ellos mismos, en su tradición, en su religiosidad. Porque ellos iban todos los días a la sinagoga, porque ellos predicaban la palabra de Dios, porque hacían obras, ayunaban, daban limosna, pero no tenían a Jesús en su corazón. Ven hoy al Señor, en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en ese momento serás bautizado por el Espíritu Santo de Dios y pertenecerás al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, por el cual el Señor vendrá una vez, vendrá al final de los tiempos por nosotros. Y serás parte de la iglesia de Cristo, de la cual Jesús es la cabeza. Ven hoy. Dios quiere, ha dado su Hijo Jesucristo para todo aquel que crea en Él, no se pierda, pero aquel que lo rechace ya es condenado. Hoy es el tiempo para que vengas. No te dejes engañar. Y tú que ya eres cristiano, no hay otra bautismo en fuego, no hay otra experiencia para llegar. Pablo nos dice que solamente debemos ser llenos del Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo es entregar el control total de mi vida al Espíritu Santo. Es entregarme al Espíritu Santo sin miramientos, sin peros, para que Él me conduzca, para que Él me dirija, para que Él me hable, para que Él me diga qué hacer según la voluntad de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, que se va a reflejar en una vida de santidad, en mi familia, en el matrimonio, con los hijos y en la iglesia de Cristo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.